Continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y en este vídeo vamos a continuar con el ejercicio número 3 de neurofisiología del impulso nervioso. Y en este caso en particular realizaremos la actividad número 5 que habla acerca del potencial de acción. Y en este caso realizaremos la medición de sus periodos refractarios absoluto y relativo. Bueno, como siempre, esta actividad nos propone objetivos y dentro de los objetivos que tiene la misma, nos dice que tenemos que definir la inactivación cuando se aplica a un canal de sodio dependiente de voltaje, definir periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo de un potencial de acción y definir la relación entre la frecuencia de estimulación y la generación de los potenciales de acción. Muy bien, como siempre, también aquí nos da una introducción y aquí vamos a traer un gráfico que nos va a ayudar a poder comprender dónde están los periodos refractarios absolutos y relativos dentro de un potencial de acción que está representado aquí en rojo, como podemos observar. Muy bien, dice que los canales dependientes de voltaje de la membrana plasmática de una célula excitable se abren cuando se despolariza una membrana. Entonces aquí tenemos una excitación y fíjense que estos canales que estaban cerrados ahora se abren. Muy bien. Dice que aproximadamente 1 o 2 milisegundos más tarde estos mismos canales se inactivan. Entonces, en este periodo de tiempo, fíjense que aquí tenemos milisegundos, en este tiempo que se abrieron, en donde está ingresando sodio, que la célula se va a hacer más positiva, fíjense que este potencial de acción llega, estos canales se inactivan. Fíjense que el canal de sodio se ha inactivado. Lo que significa que ya no permiten que más sodio pase por el canal. Estos canales inactivos no pueden reabrirse por despolarización durante un periodo de tiempo, por lo general muchos milisegundos. Fíjense que aquí se han cerrado, en el milisegundo supongamos 1, y siguen cerrados al milisegundo 3. Siguen cerrados. Entonces se han abierto por un periodo de tiempo muy corto y luego se han cerrado. Por lo tanto, durante este tiempo se pueden abrir menos canales de sodio. O sea que en este tiempo que estamos hablando aquí ya no se pueden abrir estos canales de sodio. También hay canales de potasio dependiente de voltaje que se abren durante el potencial de acción. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Fíjense que unos milisegundos más tarde de la apertura de los canales de sodio está la apertura de los canales de potasio. También hay canales de potasio dependiente de voltajes que se abren durante el potencial de acción. Estos canales de potasio se abren más lentamente. Entonces aquí lo podemos ver también por su curva, que es una curva mucho más aplanada, y entonces eso significa que se están abriendo mucho más lentamente. Estos contribuyen a la repolarización del potencial de acción desde su valor máximo. Desde aquí van a contribuir a la repolarización que podemos ver aquí en el potencial de acción. Dice que a medida que fluye más potasio hacia afuera a través de este segundo tipo de canal de potasio. También recuerda que hay canales de potasio pasivos que dejan que se escape el potasio y otros canales de escape siempre están abiertos. Entonces aquí el potasio se va a escapar, lo que le va a permitir a esta célula poder hiperpolarizarse. El flujo a través de los canales de potasio dependiente de voltaje adicionales se opone a la despolarización de la membrana hasta el umbral y también hace que al final de un potencial de acción el potencial de membrana se vuelva transitoriamente más negativo. Fíjense que aquí, que es el máximo de apertura de canales de potasio, fíjense que incluso va a quedar el potencial por debajo incluso del nivel basal, bien, o de reposo. Este fenómeno se llama hiperpolarización posterior. Entonces aquí estamos a esta altura. Muy bien, entonces lo que va a ocurrir, fíjense que aquí no hay forma no tiene excitación. Por más que nosotros demos otro impulso, no va a haber forma de volver a excitar cuando la célula neuronal esté en este tiempo, que haya hecho una apertura de los canales de sodio, las haya cerrado, se esté hiperpolarizando y abriendo los canales de potasio. Muy bien, ¿qué pasa? Luego, ya cuando se han cerrado bastantes canales regulados por voltaje de sodio, puede haber otro ciclo de potencial de acción. Pero, digamos, esto ya es periodo refractario relativo. Bueno, entonces en esta actividad lo que vamos a explorar e intentar entender
es las consecuencias que tienen los estados de conformación de los canales dependientes de voltaje. O sea, vamos a estudiar qué está pasando con estos canales dependientes de voltaje en la generación de los subsiguientes potenciales de acción. Entonces, un poco mostrábamos esta imagen para que tuviéramos noción o idea de qué es lo que íbamos a estudiar y qué es lo que vamos a observar cuando estemos, digamos, en cierta forma jugando o probando los distintos intervalos de estímulos. Vamos a jugar dándole distintos tiempos de intervalos de estímulo para ver qué es lo que pasa con los canales de sodio. Y también otra cosa que vamos a hacer es la intensidad de ese estímulo. Vamos a jugar con la intensidad de ese estímulo. Veremos si a intensidades mayores o menores esta zona, que es la que podría iniciar otro potencial de acción, va a funcionar o no. Muy bien. También, como siempre, el software nos hace algunas preguntas. Y entonces, la primera pregunta que nos hace es: ¿cuál de las siguientes situaciones ocurre después del pico del potencial de acción? Dice que la membrana se repolariza. Sí, eso es verdad. Los canales de potasio, los canales dependientes de voltaje de potasio se abren. Sí, también se abren para que la célula se pueda repolarizar. Algunos canales digamos, regulados por voltaje de sodio se inactivan. Sí, eso es verdad. Entonces es que todo esto ocurre en el pico de un potencial de acción, como lo veíamos recién en el gráfico. La segunda pregunta nos dice que ¿qué se entiende por canal de inactivación de sodio? O sea, ¿qué se entiende cuando se inactiva el sodio? O sea, lo que se va a entender, lo que decíamos recién, es que cuando ese canal llega a un determinado voltaje, se cierra. Entonces, al cerrar, no va a permitir la entrada de sodio. Y entonces, lo que va a pasar es, lo que dice es, ¿el canal de sodio se abre cuando la membrana alcanza el umbral? No. El canal de sodio ya no permite el ingreso de iones sodio para atravesar para el ingreso de la célula. Entonces eso es lo que se entendería por un canal de inactivación. O sea, se cierra y entonces ya no pueden pasar los iones hacia adentro de la célula. Muy bien, continuamos. La pregunta número 3 dice ¿qué sucede cuando se trata de un canal de potasio regulado por voltaje abierto? Entonces, los iones de potasio pueden difundir fuera de la célula. Sí, eso es correcto. La membrana se repolariza desde el pico del potencial de acción. Eso es correcto también. Y se hace más difícil para un estímulo posterior despolarizar la membrana hasta el umbral. Esto también va a ser correcto, porque la célula puede estar en ese estado refractario relativo y entonces ya no está en absoluto, sino que está en el relativo, porque los canales de potasio están hacia el relativo, y entonces con un estímulo mayor sí que podemos volver a despolarizar y puede haber otro potencial de acción. Entonces aquí todo esto ocurre. Muy bien. Y la cuarta y última pregunta dice que es más difícil generar un segundo potencial de acción poco después del primer potencial de acción. ¿Por qué? Entonces, un poco ya lo habíamos hablado, es porque tenemos los canales de sodio cerrados. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice que algunos canales de sodio dependientes de voltaje están inactivos. Sí, eso es verdad. También dice que los canales regulados por voltaje de potasio sean abiertos. Eso también es verdad. El flujo de potasio, del ion potasio, se opone a una despolarización hacia el umbral. También es correcto. Y entonces todo esto hace que sea más difícil para generar un segundo potencial de acción. Y entonces esto sí que es correcto. Y entonces aquí tenemos que para que se genere, digamos, es difícil generar un segundo potencial de acción poco tiempo después que haya comenzado uno. Muy bien, entonces volvemos a tener aquí nuestro sistema para poder probar. Tenemos la cámara, tenemos aquí el estímulo y vamos a medir en un punto por donde nos pasa ese potencial. Porque en realidad nosotros ahora lo que queremos saber
es si con un estímulo y luego damos otro, vamos a ver. Entonces con un punto de medida vamos a saber si va a ocurrir un potencial de acción o no. Bien, dice que observemos que la duración del estímulo está fijada en 0,5 milisegundos, o sea que el pulso que le vamos a dar a esta célula es de 0,5 milisegundos. Y de voltaje nos dice que pongamos 20 de voltaje, que sabemos que pasa el umbral. Con eso en otros experimentos habíamos visto que entre 10 y 20 estaba ese umbral, entonces con 10 nos podemos asegurar que tenemos ese umbral. Muy bien. Entonces, este es el voltaje de despolarización que se producirá en el electrodo de estimulación. Y entonces ahora lo que podemos hacer es realizar una estimulación y ver, fíjense que duró el pulso, duró 0,5 milisegundos y obtuvimos en el R1, fuimos capaces de ver que hubo un cambio de voltaje de 100 microvoltios. Entonces allí sabemos que hay un potencial de acción con los 20 milivolts del estímulo. Bien. Bueno, ahora dice que lo que vamos a hacer, como lo que nosotros queremos saber, es el tiempo que hay entre el periodo refractario absoluto y relativo. Entonces lo que vamos a estudiar ahora es, vamos a hacer dos tiempos, dos estímulos sucesivos separados por 250 milisegundos. Entonces aquí vamos a poner 250 milisegundos de dos estímulos de 0,5 milisegundos, pero con un intervalo de 250 milisegundos. O sea que lo que vamos a hacer es, le vamos a dar un impulso de 0,5 milisegundos, esperamos 250 milisegundos y le damos otro golpe de 0,5 milisegundos. Entonces, le damos eso y ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió. Entonces, fíjense que con un intervalo de 250 milisegundos, o sea que le dimos un estímulo, esperamos 250 milisegundos y le dimos otro estímulo, somos capaces de observar un segundo potencial de acción. ¿Eso qué es lo que nos indica? Lo que nos indica es que con 20 milivolts y 200, digamos, una diferencia entre impulso y impulso de 250 milisegundos es capaz de generar otro segundo potencial de acción. Muy bien. Ahora nos dice que hagamos una disminución de ese intervalo, que pongamos 120 milisegundos entre intervalo e intervalo. Seguimos con el mismo tiempo, con el mismo pulso, que va a durar el mismo impulso que va a durar 0,5 milisegundos, pero el intervalo de esos 0,5 milisegundos va a ser de 125 milisegundos. Entonces vamos a ver si esto es capaz de poder recibir, de poder generar otro impulso, otro potencial de acción. Entonces fíjense que aquí tuvimos uno y aquí a los 125 obtuvimos el otro, que sería a los 225, y fíjense que tanto en uno como en otro tenemos potencial de acción de 100 microvoltios. Entonces lo que estamos observando aquí, que a 125 con el estímulo de 20 seguimos teniendo un segundo potencial de acción, o sea que es capaz de generar un potencial de acción y luego en ese intervalo de 125 milisegundos podemos volver a tener otro potencial de acción. Muy bien, esto nos sigue diciendo que ahora este intervalo lo hagamos una disminución hasta 60 milisegundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver si este es capaz de poder tener un segundo potencial de acción. Y fíjense qué ocurrió. Entre 100 y 160, fíjense que hubo un potencial de acción, el primero, pero no llegamos al segundo. Entonces allí estamos hablando que hicimos el segundo pulso, este segundo pulso que estuvo a los 60 milisegundos, en el periodo refractario absoluto. Hemos estado en el primer punto. Todavía no se terminaron de cerrar todos los canales de sodio como para poder recibir otro estímulo. Entonces eso es lo que ocurrió ahí, y ahí lo que podemos determinar en este punto, que vamos a grabar los datos aquí, es que con el estímulo de 20 milivolts y 60 milisegundos de intervalo de tiempo, esta célula, este axón, no es capaz de generar un segundo potencial de acción. Estamos en ese periodo refractario aún, o sea que la célula todavía tiene abiertos los canales de sodio y entonces no puede recibir otro impulso. Muy bien.
Ahora lo que nos dice es que, guardemos los datos. Ahora lo que nos dice es que vayamos incrementando, así como fuimos aumentando, ahora que vayamos incrementando, nosotros sabemos que la célula es capaz de generar en ese periodo, digamos, si entramos en un periodo refractario y si aumentamos el estímulo, podríamos volver a tener un segundo potencial de acción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner 25, vamos a incrementar en 5 milivolts el estímulo. Bien, y entonces también a 60 milisegundos de intervalo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y vemos que con 25, digamos, tampoco somos capaces de poder generar otro potencial de acción. Seguimos aumentando a 30. Y fíjense lo que ocurrió aquí. Entonces, en realidad, nosotros estábamos pensando que estábamos en el periodo refractario absoluto, pero no. Porque al aumentar el voltaje, si hemos sido capaces de aumentar el voltaje, o sea que todavía el pulso que estamos dando es superior para abrir más canales de sodio, va a poder dar un segundo potencial de acción. Entonces, con 30 milivolts de estímulo y con un intervalo de 60 milisegundos, fuimos capaces de generar un segundo potencial de acción. Entonces, todavía en este tiempo que estamos de 60 milisegundos de intervalo entre un estímulo y otro, sabemos que todavía podemos generar otro potencial de acción. Muy bien. Entonces ahora lo que nos dice es que grabemos los datos, vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí. Y entonces fíjense que aquí lo que tenemos es que con 60 milivolts y un estímulo de 25 y con un intervalo de 60, no fuimos capaces de tener un segundo potencial de acción. Pero si aumentamos el estímulo de la intensidad del estímulo, sí que fuimos capaces en este intervalo de tiempo de 60 milisegundos de tener un segundo potencial de acción. Entonces ahora nos dice que nos detengamos y pensemos. Y dice que el umbral se puede definir como el voltaje mínimo necesario para generar un potencial de acción. El umbral para el primer potencial de acción es el mismo o diferente del umbral para el segundo potencial de acción con un intervalo de 60 milisegundos. Vimos que el umbral para el primer potencial de acción es inferior al umbral del segundo potencial de acción. ¿Por qué? Porque en el segundo potencial de acción, cuando lo aumentamos, nos dio un potencial de acción. Entonces la respuesta sería aquí, que el umbral para el primer potencial de acción es inferior al umbral que para el segundo potencial de acción. Muy bien. Perdón. Es que el umbral para el segundo potencial de acción será mayor, requiriendo una mayor despolarización. Eso es lo que estábamos viendo, disculpen. En realidad tiene que ser mayor para que se genere. Lo estábamos viendo allí correctamente y lo estaba diciendo también correctamente. Perdón. Bueno, continuamos. Y la otra pregunta que nos dice es, si disminuye aún más el intervalo entre los estímulos, o sea que lo que nosotros vamos a cambiar ahora es este intervalo para ver ese tiempo, dónde estamos en ese tiempo refractario o no. Como les dije, vamos a jugar con los intervalos de tiempo y con la intensidad del estímulo. Entonces, si ahora jugamos con eso, lo que vamos a estar haciendo es, si disminuimos aún más ese intervalo de estímulo, va a cambiar el umbral para la segunda acción. Y entonces, sí, el umbral para el segundo potencial de acción tiene que ser mayor, porque, digamos, va a requerir una despolarización aún mayor. Entonces, de estas opciones, la primera nos dice que el umbral será menor, no. El umbral para el segundo no cambiará, no. Entonces, va a ser esta la respuesta correcta. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, nos dice que disminuyamos un 50% esto aquí. Entonces ahora nos vamos a ir de 60 a 30. Bien.
a 30. Vamos a disminuir este tiempo de intervalo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Muy bien, entonces podemos ver, fíjense que entre estímulo y estímulo tenemos 10 y 30 milisegundos, alcanza a hacer el primer potencial, pero el segundo potencial no. Entonces aquí tenemos el estímulo de 30, con un intervalo de tiempo de 30 milisegundos, no da otro segundo potencial de acción. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros vamos a aumentar el estímulo. Vamos a decir, bueno, aumentemos el estímulo para ver si es cierto lo que estamos diciendo, que si un estímulo despolariza más a una célula, puede dar un segundo potencial de acción. Entonces vamos a probar con 35 y no nos da. Vamos a probar con 40 y tampoco nos da. Vamos a probar con 45 y fíjense, con 45 y con un intervalo de tiempo de 30 milisegundos, vemos que tenemos un segundo potencial de acción. Entonces aquí podemos decir que este podría ser el periodo refractario. Entonces, en 30 milisegundos y con 45 milivolts de voltaje, digamos, somos capaces aún de tener una respuesta. O sea, obviamente que con 40 vimos que no, pero con 45 fuimos capaces de poderlo ver. Fíjense aquí. Entonces fuimos aumentando 30, 35, 40, 45. No veíamos un segundo potencial de acción, pero con este intervalo también ya de 30, al igual que los otros, y con un estímulo de 45 milivolts, fuimos capaces de observar un segundo potencial de acción. Entonces aquí vemos que digamos, ya pasó ese periodo refractario absoluto y entró en el relativo. Y con un impulso superior, más alto, fuimos capaces de despolarizar el axón y generar otro segundo potencial de acción. Muy bien. Entonces ahora lo que nos dice es que sigamos aumentando, incrementemos la intensidad a 60 volts. Bien, vamos a aumentar esto a 60 volts. Bien. A 60 volts y que pongamos a 15 el intervalo. O sea, vamos a aumentar aún el intervalo. En 15 milisegundos le vamos a dar un intervalo. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense que tenemos un segundo potencial de acción. Entonces, al haber aumentado la intensidad del estímulo y también el intervalo lo hemos aumentado, seguimos teniendo un segundo potencial de acción. Entonces, aquí sabemos que con 60 milivolts de una duración de 0,5 milisegundos, con un intervalo de 15 milisegundos, o sea, es un tiempo muy corto, seguimos teniendo un segundo potencial de acción en el axón. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a seguir jugando y vamos a decir, bueno, bajemos y disminuyamos aún más, a 7.5 milisegundos. Con 7.5 milisegundos seguimos teniendo todavía un segundo potencial de acción. Entonces lo que podemos decir aquí es que un periodo refractario absoluto dura menos de 7,5 segundos. Y entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es vamos a seguir disminuyendo a 3,75 y vamos a ver qué ocurre. Fíjense, con 3,75 no fue capaz de generar un segundo potencial de acción. Entonces lo que nos está indicando que ese es el tiempo entre estímulo y estímulo que tiene que recibir es de 3,75 milisegundos. Digamos, porque ya con este voltaje no puede generar otro impulso. Entonces fíjense, aquí lo que hemos hecho es ir jugando ahora con el intervalo del estímulo de 30, 15, 7.5 y 3,75. Fuimos disminuyendo cada vez la mitad. Pero fíjense que el voltaje lo dejamos constante. El voltaje del estímulo lo dejamos constante. Y fíjense que con 60 pudimos ver un segundo potencial de acción, a 7,5 también, pero con 3,75 no, por más que tengamos 60 milivolts de voltaje. Entonces, con esto es la forma que tenemos de poder medir ese periodo de refractario absoluto y relativo. Entonces, sabemos que durante el periodo refractario absoluto, que sería en el que estamos aquí, de 3,75, no somos capaces de poder generar un segundo potencial de membrana. Entonces estaríamos hablando que estamos en esta zona y entonces con esta zona, por más que aumentemos el estímulo, no vamos a tener una apertura de estos canales para el ingreso de sodio. Entonces, lo que va a hacer en el periodo refractario relativo, cuando nosotros aumentemos el voltaje, vamos a poder activar algunos de estos canales de sodio, va a poder ingresar sodio y de esta forma vamos a poder volver a dar otro segundo potencial de acción a la misma célula. Recuerden que estos son unos periodos de tiempo muy rápidos, muy ligeros y que van a ayudar
a dar una respuesta ultra rápida a la célula. Muy bien, espero que hayan entendido cómo se puede llegar a medir un periodo, un periodo refractario absoluto y relativo. Muchas gracias.